Hola, hola, muy Hola, buenas tardes. hola a todos los que se Buenas están tardes a conectando. todos los presentes también. Veo harta gente que se nos está uniendo. Romina, Ruth, Sandra, ¿cómo están? Verónica, Verónica Muñoz, Yesenia, veo por ahí en el chat. Luz, harta Harta gente y gente. esperemos que siga subiendo. Sí, coméntenos ¿Nos si se ven y escucha nos bien, escuchan bien? Eso. si nos escuchan, si se ve bien. Así que yo creo que sí, porque ahí están poniendo en el chat algunas cositas. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Gracias por estar acá, un lunes de vuelta de vacaciones. Así que sabemos que es duro volver a la realidad, pero se agradece también la disposición con ganas de aprender y de conocer también a Mirla. Mira, tenemos gente hasta desde España. Ah, wow. David, bien, excelente, David. Concepción, ¿de dónde más nos acompañan hoy día? Nosotros no los vemos, lamentablemente el chat es nuestro medio de comunicación, así que nada, para nosotros es súper importante saber de dónde son, de dónde nos acompañan. Súper. Antofagasta, Algarrobo. Así que súper bien. Eh, yo creo que si quieren partimos para también ahí no atrasarnos mucho y alcanzar a responder las preguntas que hayan. Así que coméntenme si están bien para iniciar. Dale nomás, Braulio. Súper. Bueno, no es la primera vez que presentamos, así que con la Bárbara ahí nos vamos ¿cómo se llama? A ir turnando, ¿ya? Por mi parte yo soy Braulio, soy gerente de marketing de Unity Psychometrics. Un gusto que estén aquí conmigo. Me acompaña Mirla y Bárbara, que es nuestra coordinadora también de e-learning. Para presentar un poco lo que es nuestro seminario y principalmente las implicancias que ha tenido la ley TEA ya un año de la promulgación, ¿cierto? Todo el impacto que ha tenido en educación, siendo bien que la ley TEA tiene el foco también de ser una ley transversal, ¿ya? Pero evidentemente donde más se está aplicando, donde más duda hay, efectivamente en las escuelas donde quizás choca con otras normativas y por eso también que aquí hemos traído a una experta que ha participado también en la elaboración de la misma para que nos pueda dar su visión y explicarnos un poquito más cómo lo está viendo ella en la escuela. Bárbara, te doy el pase para que nos puedas presentar. Ya, súper, gracias, Braulio. Bueno, bien cortito, antes de seguir con la presentación, contarles que este evento del día de hoy se enmarca, ¿cierto?, en todo lo que hemos estado trabajando. Braulio, creo que suena como tu audio. Ah, perdón. Eso, para que no nos acoplemos. Gracias. Les decía que este evento del día de hoy se enmarca en el trabajo que hemos estado realizando como Unity Psychometrics desde hace ya bastante años, en todo el trabajo de proporcionar a los profesionales de la educación herramientas, ¿cierto?, para su desempeño, tanto a nivel de cursos de capacitación que se han realizado, ¿no es cierto? Y ya venimos haciendo desde el año pasado algunas acciones, como el congreso que tuvimos el año pasado sobre el espectro autista, y hoy estamos en esta acción que es este seminario tan enriquecedor y con grandes expositoras que vamos a tener en esta oportunidad, ¿ya? Como Unity Psychometrics esta vez no estamos solos, nos acompañan en este seminario también la Fundación Amanecer, Amigos del Autismo, y Fundación Inclusión TEA, así que estamos muy contentos de poder hacer red también con otras áreas, ¿ya? No sé si por ahí algunos son psicopedagogos o educadores diferenciales, quizás muchos de aquellas personas que sean de esta área tan bonita de estas profesiones nos hayan conocido antes como Instituto EOS, ya que era la empresa que cierto hacía la capacitación de los evalúa, AGI Internacional también, ahí la Lorena estudiando psicopedagogía. Entonces quizás muchos de ustedes conocían Instituto EOS por medio de estas baterías, ¿ya? ¿Por qué cuento esto? Porque hoy día, claro, ahí Sandra dice que coordinadora a pie conocía a EOS, ¿cierto? Bueno, EOS lo reconocen tanto porque tiene una presencia de 29 años, más o menos 29 a 30 años en Chile, al igual que Agente Internacional, pero hoy nosotros ya pasamos a ser parte de algo
grande, ¿cierto? La empresa que se llama Unity Psychometrics, que llega a ser presencia en Chile, así como tiene presencia en otros países del mundo, ya tanto en Sudamérica como en Europa, por ejemplo. Y somos una compañía líder en el segmento de la evaluación del área de la psicología, ¿no es cierto? Con foco en herramientas y soluciones para la evaluación, tanto en intervención para profesionales en el campo de la psicopedagogía, de la psicología, etcétera, como en otros segmentos, como incluso son las áreas organizacionales, ¿ya? Así que para que nos conozcan, no les suene raro quién organiza este seminario, hoy día Unity Psychometrics, con todo el apoyo y todo lo que ustedes conocían de Instituto EO, ¿cierto? Que se mantiene en los rostros que a lo mejor ustedes van a seguir viendo como Alejandra Santos, ¿cierto? Una de las relatoras que ha recorrido Chile, ¿cierto? Realizando cursos de capacitación, ¿ya? No es que se haya perdido Instituto EO, sino que hoy día tiene este otro nombre para que ustedes nos identifiquen, ¿bien? Y bueno, contándoles, siguiendo como con toda la presentación, hoy día tenemos el orgullo de estar preparando este seminario, que como dijo Braulio al inicio, les agradecemos a cada uno de ustedes por darse el tiempo de estar acá. Sabemos que los profesionales de la educación son profesionales que siempre están capacitándose, que siempre quieren aprender más y eso a mí, yo que también soy del área de la educación, me hace sentir muy orgullosa de ese compromiso, de esas ganas de siempre querer aprender y de la posibilidad que nos damos para unirnos a este tipo de actividades. Y hoy día nos acompaña Mirla, que no sé si alguno de ustedes la vio, yo le estaba diciendo antes de iniciar que la había visto hace unos poquitos días en una actividad del ministerio, y la verdad yo no había tenido la oportunidad de escucharla y me encantó, y es fascinada con ella. Así que hoy día Mirla, bueno, es parte de las expositoras, ¿cierto?, de nuestro seminario, y vamos a estar hablando con ella sobre las implicancias de la ley TEA en el ámbito educativo, ¿no es cierto?, ya a un año de su promulgación. Vaya que pasa rápido el tiempo. Para quienes no conocen a Mirla o la están conociendo en esta instancia, Mirla va a ser una de las expositoras de nuestros seminarios, quien abre nuestro seminario, y ella es doctoranda en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, también educadora diferencial, especialista en educación inclusiva, y aquí nos vamos a centrar en esto con Mirla, porque trabaja en todo lo que es el comportamiento, ¿cierto? Unidad de accesibilidad también de los SAT, académica y relatora de cursos. Así que Mirla, un agrado conocerte. Mira, ahí nos comenta Sandra que también te escuchó el 19 de junio. Un agrado conocerte, un honor para mí poder compartir este ratito contigo, de conversar sobre este aspecto tan importante, ¿ya? Con Mirla queremos hacer un poquito una conversación de todo esto. Y nada, Mirla, quiero darte la palabra, empezar por preguntarte cómo has visto tú esta ley TEA, ¿no es cierto? A nivel de sociedad incluso, y también ya basándonos y haciendo un poquito la mirada hacia el ámbito educativo. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este momento. Para mí es un honor haber recibido esta invitación de esta importante institución que lo que está haciendo, ¿cierto?, es básicamente poder abrir espacio, aprovechando toda la trayectoria que tienen en un compromiso importante por poner algunos temas que son de suma relevancia en nuestra sociedad sobre la mesa. Hablar de la ley de autismo, ¿cierto?, que lleva por número 21.545, se trata hoy día de hablar de la sociedad en la que nos encontramos, no es únicamente una mirada, ¿cierto?, a una población en específico, sino que tiene que ver cómo nosotros como sociedad vamos construyendo espacios que tienden a poder contribuir a una calidad de vida, un bienestar, a oportunidades. Esto se trata de muchísimos temas que como sociedad atienden y no es únicamente, y no hay que verlo así de ninguna manera, como que es una ley en particular para un grupo en específico. Esta es la sociedad en su conjunto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque efectivamente, si bien no represento a nadie en particular, pero tengo la fortuna de trabajar con familias por muchos años, hay un trabajo muy directo con organizaciones que se dedican al área y trabajar con personas que están en esta condición, y esto significa que trasciende absolutamente
en el campo social. Hablamos son familias que tienen a un integrante en la condición, pero es la familia entera la que tributa a poder entregarle la mejor calidad de vida. En los establecimientos educativos es un estudiante, pero finalmente es una comunidad educativa entera la que abre sus brazos para poder atender a la diversidad en general. Entonces, cuando hablamos de esta es como un poco, esta ley lo que viene a hacer es a resguardar derechos, pero que en educación ya tienen más de 30 años que se habían ido avanzando, ¿cierto? Y tenemos un marco normativo sobre el cual la ley llamada Ley TEA viene a poner un punto en específico, pero en términos educativos, y así coincidirán probablemente muchos de los educadores que se encuentran hoy día acompañándonos, el camino ha sido largo, arduo, por generar las mejores condiciones para una diversidad en general. Entonces es importante como entender que esto viene a sellar un proceso que se viene dando desde hace muchos años y no abrir uno nuevo como pudiera parecer. Probablemente en el campo de la salud sí son los mayores cambios que eran los que más se estaban esperando. Eso te puedo contar como en términos bien generales para poder tener un contexto de lo que estamos hablando hoy en día. Súper, Mirla, súper, me gusta mucho además cómo tú lo abordas, porque efectivamente no, esta ley, como tú decías, también nos invita como sociedad a seguir transformándonos, y como bien señalaste en educación, sobre todo con los colegios que tienen, ¿no es cierto?, programas de integración, quizás se viene trabajando y visualizando, haciendo trabajo de sensibilización. Ahí yo también trabajé en colegio, entonces vi muchas veces cómo era necesario hacer actividades para sensibilizar al resto de la comunidad, un trabajo bien arduo, y es bonito que también señales tú que esto se tiene que abrir a otros campos como la salud, ¿ya? Mirla, yo te quería preguntar, dentro de todo esto que tú señalas, creo que es súper importante que miremos también a lo mejor, o cómo has visto tú, algunos desafíos de esta ley también hasta ahora en cuanto también a lo educativo y quizás en otras áreas o a colegios que a lo mejor no tenían programas de integración. ¿Cómo ves tú ese aspecto, ese factor? Sí, yo creo que uno de los desafíos primordiales tiene que ver con las condiciones y me imagino que tanto las familias que nos escuchan en este momento o los equipos educativos van a coincidir conmigo en esto. Estas leyes, ¿cierto?, son muy interesantes, vienen a promulgar y a resguardar derechos que habían estado siendo trastocados en algún momento, pero deben ser acompañadas de un sinnúmero de condiciones, pero esas condiciones no deben estar asociadas para el cumplimiento de una ley en específico. Se busca más bien poder tener mejores condiciones para mejorar el sistema educativo en su conjunto. Las transformaciones sociales que se requieren hoy en día son muchísimo más profundas y atienden a un espectro mucho más amplio de situaciones. Entonces, creo que el principal desafío es cómo ir poniendo sobre los sólidos sustentos que tenemos hoy día como estamento educativo, ¿cierto? En particular, y sobre eso cómo construir las mejoras que se requieren, porque hay demandas sociales de la familia. Hoy día, ¿cierto? Esta ley tiene una línea que quedó muy, muy bien enraizada, en donde se promueve que las familias también, si sus hijos tienen alguna situación sobre su comportamiento o de regulación emocional, puedan acudir a asistirlo. Y eso es algo, creo que muy novedoso para los marcos normativos vigente y eso habla también de la participación ciudadana y de muchos expertos también que se pronunció frente a este proceso. Entonces, cuando vemos que la ley da el ancho, ¿cierto? Por muchas de las situaciones que se requieren, viene a resguardar algunos elementos que quedaban fuera en otros o que no estaban tan claros, ¿cierto? Como era la incorporación de los colegios privados, que siempre en el fondo, con toda la intención que tenían también de poder hacer las cosas mejor, pero muchas veces no estaba explícito, hoy día lo regulan directamente. También hablan de todos los niveles educativos, por lo tanto, desde educación parvularia a educación superior hay un pronunciamiento. Entonces, estos desafíos principales tienen que ver con una implementación que debe estar adosada y mucho más resguardada desde el punto de vista de los recursos, para que se tengan, ¿cierto?, la posibilidad de formar a los equipos profesionales, no solo en autismo, sino que acá y a la base tenemos elementos que tienen que ver
como lo más amplio, ¿cierto?, es la justicia social, que es el tema, ¿cierto?, en donde yo me estoy doctorando actualmente y que no puedo dejar de mencionar porque de eso se trata, finalmente, de construir una sociedad que en el fondo sea mucho más equitativa y justa. Y dentro de eso, ¿qué tipo de escuela es la que requerimos para ello? Una escuela que sea inclusiva. Y para tener una educación inclusiva, tenemos que tener este marco normativo bien implementado. Ese es uno de los desafíos, creo que hay que decirlo, hay que transparentarlo, hay que levantarlo sobre la mesa, porque mi intención hoy día también, más que resolver, dar recetas, contar cómo se pueden hacer las cosas, eso lo vamos a ir dejando también en algunos momentos para el día del seminario. La idea es que hoy día tengamos una postura mucho más crítica, pero crítica propositiva. Entonces creo que hay que partir en estos desafíos abordándolo primero por problematizar y reconocer. Y hay algunos temas que toca la ley que no están sobre la mesa, como por ejemplo el área en la que yo me desempeño mayormente, que es el comportamiento, en el cual para muchas personas ni siquiera es un problema porque no está reconocido como tal hasta que esto se desborda un poco. Mirla, bueno, comparto plenamente contigo todo el tema de la justicia social. Qué bueno que lo abordes desde ahí porque también debemos, yo creo, tener esa mirada. Lo encuentro muy positivo, lo encuentro muy necesario también, ¿ya? Cuéntanos un poquito más, Mirla, sobre... Me llamó la atención de lo que dijiste recién dos cosas. La primera, el tema de la capacitación, de formar a los equipos. Y segundo, el tema que mencionaste recién sobre el comportamiento. A ver si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, es sumamente importante que como profesionales de la educación estemos en un constante proceso formativo. Y cuando hablamos de formación no me refiero únicamente, aun cuando estemos en el marco de esta ley, a formarse en autismo, porque lo importante aquí es formarse en otras competencias que tengan que ver con los elementos, ¿cierto?, de generar un bienestar en el aula, elementos que tienen que ver con diversificación y flexibilización de la enseñanza y cómo vamos ampliando también a través de nuestro acto pedagógico prácticas pedagógicas más inclusivas y equitativas. Eso es como lo primordial, porque a veces uno va en la búsqueda de elementos porque quiere conocer y está todo el mundo en su justo derecho de hacerlo, pero a veces yo me pregunto, ¿para qué también profundizar tanto, por ejemplo, en la condición de autismo cuando lo que vamos a ver finalmente es poder tener herramientas que nos permitan visualizar e identificar barreras en nuestro estudiantado, que pueden tener que ver o no con una condición diagnóstica? De lo contrario, nos vamos a seguir entrampando un poco en estos modelos más biomédicos, en donde nos consume la etiquetación, el poner ciertos por delante un diagnóstico, una condición. Hoy día hay que sustentarse en el grado de conocimiento y caracterización que tienen todos los equipos docentes. Aquí pasa algo que es muy bonito, yo siempre lo voy contando, que todas las personas que nos dedicamos a las docencias tenemos muchas competencias y esas se deben fortalecer. Sabemos cómo trabajar con estudiantes, ese es nuestro principal foco, a eso nos dedicamos, y un estudiante con autismo, un estudiante con alguna situación en particular, es un estudiante, es una persona, antes que cualquier otra condición o etiquetación. Entonces, es tan importante como fortalecemos las mejores prácticas para estudiantes de esta época, ¿cierto? Del siglo XXI, en donde tienen acceso a cosas que anteriormente no tenían, etcétera. Y de ahí me voy un poco a esta línea de cómo sí es importante capacitarnos en el conocimiento de algunas estrategias que mejoren las prácticas pedagógicas en una mirada más colectiva también, pero conociendo las implicancias funcionales de algunos diagnósticos. Eso es lo que un profesor debiera saber. No es convertirse en un profesional de la salud, ni mucho menos, ni de otro ámbito. Es seguir siendo un profesor, pero entendiendo y comprendiendo algunas características individuales de las personas que podrían ayudarnos a entender algunos procesos. Y cuando lo entendemos así, nos vamos también en esta línea, ¿cierto? Que ya sería una línea formativa, como si lo vemos como en capas, de mucha más profundización, que sería también el área del comportamiento, que es a lo que yo principalmente me dedico y es donde yo más le puedo aportar, que tiene que ver con una mirada, ¿cierto?, de cómo generamos hoy día un abordaje del comportamiento mucho más respetuoso, colectivo, en el cual, en el fondo, las prácticas pedagógicas tiendan a poder mejorar estos escenarios académicos, educativos, para el conjunto de estudiantes.
No se trata, ¿cierto?, de unos por sobre otros, sino que únicamente tener una clase en donde el bienestar esté por sobre cualquier otra situación, y cuando esto se quiebre, tener algunas estrategias que permitan resolver esos temas. Buenísimo, Mirla. Bueno, quiero señalar que en el chat nos pueden ir dejando sus consultas. Aquí ya me voy a ir encontrando con algunas, así que yo voy a ir revisándolas para que las vamos leyendo en algún momento con Mirla. Mirla, tú hablaste del comportamiento en todo el estudiantado. De repente los profesores, no sé si nos podrías ayudar a lo mejor con algunos tips, por dónde empezar, a qué edad trabajar esto. Tú señalaste la profundización de esto de manera transversal, desde la educación parvularia hasta los estudiantes más grandes. Hablaste del vínculo, ¿no es cierto? De repente, claro, tenemos mucha información, acceso, ¿cierto?, por medios, actividades como esto, pero a veces los profesores no saben por dónde empezar. Hay algunas barreras que a lo mejor son propias de, no sé, incluso de algunas asignaturas, que a lo mejor pueden ser más complejas, quizás es súper diferente cómo vive estos desafíos en el fondo un profesor de a lo mejor de enseñanza básica, que es unidocente, que tiene muchas horas con los estudiantes, versus a lo mejor un profesor de otras asignaturas, ¿no es cierto?, que los ve un ratito, que no los conoce tanto, y que va rotando, digamos, por distintos cursos. A ver si nos puedes ayudar ahí un poquito con eso para ir contándole a las personas que nos acompañan hoy día. Sí, lo principal es poder reconocer y empezar a caracterizar a nuestro estudiantado con un mayor detalle, con una mayor también tendencia a entender el tipo de sociedad que queremos construir. Si bien esto puede parecer a lo mejor muy profundo, muy amplio, muy grande, poco de la estrategia en sí, es tremendamente importante preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir en conjunto y qué estudiante y qué escuela se requiere para que eso ocurra. Entonces, cuando hablamos de aquello, ¿cierto? Como si nos vamos a los temas que tienen que ver con una educación para la justicia social, hablamos de una educación que debe ser más democrática, equitativa y crítica. Entonces, si vamos a sustentarnos bajo los paradigmas de educación tradicional, es muy difícil que avancemos porque la educación tradicional nos da otros elementos, nos dice otras cosas que hay que hacer, y hoy día la diversidad de los estudiantes que tenemos presente en el aula nos tensiona a entregar otros elementos que sean mucho más provechosos para su vida actual y futura, y sobre todo para esta convivencia en la sociedad. Por lo tanto, si damos la vuelta, ¿cierto?, cómo ocurren estos temas particulares del comportamiento, uno va en la micro, en un supermercado, o de repente estás en, no sé, esperando un bus, o tienes que ir a un cumpleaños y empiezas a restringirte socialmente. No es algo que esté ocurriendo en el tema del comportamiento al interior de una escuela, pero sí es parte de lo que ocurre socialmente, y debemos como escuela tener herramientas para que eso no siga ocurriendo de la misma forma. Entonces, hay familias, ¿cierto?, restringen su posibilidad social, ya no van a cumpleaños, ya nadie los invita o prefieren restringir y no ir, pero asimismo también en el entorno en general vamos a encontrar situaciones, niños que lloran constantemente, algunos que se pueden autolesionar o lesionar a otras personas, y distintas situaciones, ¿cierto?, que van más allá y quiebran el bienestar como del entorno en particular. Y esos temas no es que se den solo en la escuela, solo afuera de la escuela, sino que son tan transversales, pero ustedes en la escuela ven la punta del iceberg. Entonces van a ver tal vez a un niño o una niña haciendo, o un estudiante, ¿cierto?, mordiendo su mano, tal vez mordiendo a otro, que es algo que va pasando muy común, algún profesor también, se está haciendo más común, pero eso es un evento que no ocurre al interior de la escuela, es social, está pasando en todos los escenarios. Entonces, la idea es que la caracterización que vayan a hacer de su grupo de estudiantes considere esos elementos que van a quebrar el bienestar. Entonces, cuando yo planifico como profesor, yo planifico sabiendo que dentro de la jornada voy a tener un estudiante que a las 10 de la mañana va a requerir salir, y no en la hora del recreo. Necesita salir a esa hora, necesita tal vez, no se siente a gusto, está abrumado sensorialmente, pero necesita hacerlo. Entonces yo debiera planificar una clase con más pausa, una clase con más movimiento, una clase que responda realmente a las necesidades de mi estudiante. Entonces, ¿cómo hoy día el profesorado
juega un poco con los instrumentos de gestión, con los elementos de las bases curriculares, los marcos para la buena enseñanza y tributa al grupo que le corresponde. Y eso es lo que hoy día muchas veces no está pasando por muchos temas que no es el momento de afinarlo, pero es sumamente importante que esto lo vean a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos entonces familias más agotadas porque todos los días las llaman porque ocurrió algo. La ley permite que la familia pueda ir a atender a su hijo o hija al colegio, pero no sabemos cómo hacerlo. Hoy día la normativa pide protocolo, tampoco está muy claro, ¿cierto?, cómo se llevan a cabo. Por ahí en la jornada que tú mencionabas, sí hubo unas experiencias muy interesantes y la idea es poder replicarlas. Entonces, quiero que nos vaya quedando la idea, ¿cierto?, que estos elementos son psicosociales, son mucho más amplios y trascienden absolutamente a los temas de escuela. Hoy día en la escuela se abre a la diversidad, pero ese mismo niño o niña, por ejemplo, ir al dentista, que lo atiendan en el médico, ¿cierto? Pasa por las mismas complejidades que pasa en el colegio. No se va a querer quedar adentro de la consulta, no va a querer que lo toquen y le hagan un tratamiento, va a ser igual de complejo. Entonces, ¿cómo hoy día nos proponemos a construir una sociedad que vaya, ¿cierto?, permeando en estas necesidades de algunas personas, que las vamos haciendo respetuosamente parte de esta neurodivergencia? Es decir, si alguien se para al lado mío, está comiendo porque necesita pararse, que se pare porque lo requiere. ¿Qué importa? ¿Qué más da? Es algo, es parte de su naturaleza. Si hace un sonido, tampoco es tan complejo. Si yo puedo mover la mesa y que no suene tanto, no me molesta a mí, no molesta al resto. Entonces, ¿cómo vamos mirando, cierto, estas representaciones sociales mucho más amplia también? Súper, súper. Exactamente. O sea, una de las preguntas que yo tenía preparada para ti, que estuvimos conversando hoy día con el equipo, estaba justamente ligada con eso, porque comentábamos de regulaciones que hemos observado cuando vamos nosotros como profesional externo a veces a los colegios, de niños que no necesariamente presentan el diagnóstico del espectro autista, ¿no es cierto? Entonces ahí tú claramente abordaste esto de que es también transversal, porque hemos cambiado también. Después de la pandemia se ven también otro tipo de situaciones, así que nada, súper importante. Nos preguntábamos por el rincón de la calma también, Mirla. ¿Cómo usarlo? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo mediar para que este lugar tampoco se transforme a lo mejor que es como de repente el temor que tienen algunos establecimientos de que este lugar a veces se transforme en algo que no es lo que queremos? ¿Qué opinas tú de ese tipo de estrategia o si conoces otra que nos pueda aportar? Y nos vamos a las preguntas que están dejando en el chat. Sí, lo primero, contarles también, y por eso vuelvo a hacer la invitación para el día 25 de julio, en donde vamos a poder hablar estos temas en vivo y en extenso, porque es complejo poner las estrategias como un poquito solas, porque esto hay que entender lo que es absolutamente estructural. Por eso que hoy día la normativa está apuntando a que se generen planes, protocolos, de abordaje del comportamiento y el tema de acompañamiento emocional de manera mucho más institucionalizada. De lo contrario, nos vamos a perder con algunas estrategias que van quedando acorde a la impronta de cada profesor. Entonces, lo primero es que lo que ustedes como colegio construyan debe tener un asidero fuerte en la normativa, en la ley, ¿cierto? Y luego en los protocolos que se instalen. Por lo tanto, el tener o no una sala como de calma debe responder a esa línea. Nada debe ser forzoso. Hay lugares, nuestro Chile es muy diverso y también hay lugares donde efectivamente no está ese espacio y hay que pensar en algo distinto. Sí, me parece que es sumamente importante dos cosas. Un espacio respetuoso en donde cualquier niño, no es una sala o un espacio de calma para un niño en particular por un diagnóstico, cualquiera que lo requiera. Por supuesto que tal vez en las primeras etapas, cuando son más pequeños, van a querer estar todos dentro de esos espacios, pero también algo me están comunicando y si es así, tendremos que hacer otro tipo de estrategia o experiencias de aprendizaje. Así que sí o sí yo creo que hay que pensar en lugares que te ayuden, ¿cierto? En esta vorágine que tenemos constante de poder hacer una pequeña pausa, pero que no esté identificada, ¿cierto? Ni mucho menos destinada únicamente a una población porque hay una normativa. Eso ahí nos perderíamos mucho. Es para cualquiera que lo requiera.
Y por otro lado, y no nos olvidemos de quiénes son quienes ejecutan estos procesos, que son los equipos de docentes. También necesitamos un espacio en donde el profesorado, luego de abordar una crisis de comportamiento, algún episodio complejo, también pueda salir algunos minutos, que disponga de un espacio tranquilo, calmado, donde se pueda sentar, llamar a alguien, tomar agua, un café, y no sea juzgado ni cuestionado, porque también está sumamente importante el cuidado de los equipos docentes, que son quienes sostienen el sistema. Entonces, en ese sentido y con las condiciones que existan en los establecimientos, por eso que digo que es estructural, desde la dirección hacia abajo tiene que haber un espacio de acogida. Ese profesor no se levantó en la mañana pensando en que iba a tener que abordar una situación de ese tipo, se levantó pensando en diseñar una estrategia pedagógica, y entonces luego ya va a poder reflexionar e ir incorporando algunos elementos que minimicen estas situaciones. Pero estos espacios son sumamente importantes, y aquí hay que ponerse creativo, aquí también hay que buscar otras instancias, porque de verdad en las asesorías que yo hago habitualmente, dando mis cursos de este tema, cuando me toca ir a hacer el recorrido in situ en los colegios, nos ponemos a pensar en conjunto, y a veces es un espacio al lado de un árbol donde hay un pequeño jardín muy pequeño que tiene una banquita y está un poco más cerrado, y se ha observado que naturalmente los niños recurren a ese espacio cuando están un poquito sobrecargados. Entonces, ahí está la observación, no tiene que ser un espacio con dimensiones, no tiene que ser algo estricto, debe ser mucho más orgánico, pertinente curricularmente, porque estamos en un establecimiento educativo, todo debe ser curricularmente pertinente. Entonces, tal vez asesorarse, sí, desde el punto de vista con los terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, formados en el área también, sobre cuáles serían algunos elementos que deberían haber, qué otros elementos prescindir, pero sí o sí pensar no solo en el estudiante, sino que en el cuerpo docente. Y además, no olvidar que esto es una triada indisoluble en la familia. Cuando llega esa madre que fue llamada, su hijo fue mordió a alguien, se cayó, algo le pasó, se lesionó a otro, es tremendamente importante el espacio también físico donde yo lo recibo. ¿Qué le digo? ¿Quién se acerca? Tengo que ser un poco más prudente al comunicar lo que ocurre, porque no sabemos quién está al otro lado del teléfono y cómo lo puede tomar, y si es la primera, la tercera, lo estoy llamando todos los días, o sea, hagamos algo también en ese sentido. Pero los espacios hoy día deben ser redistribuidos también en una lógica, ¿cierto? Me ha tocado ver una biblioteca muy bonita, que hicieron como un pequeño espacio en un estante, muy chiquitito como un círculo, y los niños más pequeños se metían ahí. Entonces, es observar dónde los niños recurren, algunos tapan las mesas, ¿cierto? Otros, en el fondo, siempre van a enfermería, que es como el lugar también muy típico que van. Busquen, observen dónde la gente se siente mejor, porque de eso se trata, que toda la comunidad educativa esté en bienestar. Gracias, Mirla. Sí, pues a veces es más, a veces uno piensa que tiene que ser un lugar, casi que una sala de psicomotricidad, y tal vez no es necesario que sea así, y puede ser, como tú dijiste, algún lugar donde hay un arbolito, algo que nos lleve también a lo mejor un poco a la naturaleza. Súper. Mirla, hablaste de los equipos directivos, de que esto sea cierto algo transversal, y por ahí Verónica en el chat, Verónica Carrasco, nos escribe que el mayor desafío en educación son los tiempos que destina el ministerio para poder trabajar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo trabajamos entre el ministerio, los colegios, el equipo directivo, los profes, la familia? ¿Qué a lo mejor dirección podemos seguir? Sí, acá es sumamente importante. De hecho, justo ayer también estaba leyendo un artículo sobre también mi tema ahí apasionante de justicia social, y lo declaran. Está documentado en los artículos por los autores que avelan por este tema, que no podemos conseguir en la escuela en general, ¿cierto? Que buscamos y soñamos, si están los procesos, ¿cierto? Centrados en un tema más administrativo, con otros lineamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante hoy día? Ese es el sistema educativo que tenemos que, por supuesto, tensionar, hacer las críticas propositivas para que se pueda equilibrar, porque por una parte, efectivamente, hay temas que se deben resguardar, es parte del sistema, ¿cierto? Hay colegios que dependen de la subvención, de los recursos que ingresan, y efectivamente eso es así. Sin embargo,
yo les dejo más que la respuesta, porque por supuesto que a eso me refiero cuando hablo de condiciones. Quisiera yo profesores con mucha más preparación que no tuvieran que estar tomando cursos de la tarde. La mayoría de mis cursos que yo doy son después de las 7 de la tarde, lo pagan los profesores, ¿cierto? También, por supuesto, hay departamentos provinciales y, por supuesto, algunos elementos más a nivel estructural que también he podido ir asesorando, pero en general la mayoría son los propios colegas, las universidades también, que toman segundos títulos y siguen estudiando a costo personal y en el fondo económico. Entonces, ¿qué más quisiera yo que dentro de esas condiciones tuviésemos un mayor perfeccionamiento instalado a nivel país? Y hacia allá tenemos que seguir tensionando el sistema. Esa es una parte de una postura que es crítica, de cómo este sistema, ¿cierto?, nos va consumiendo, pero yo más que tener la respuesta, porque no me corresponde tampoco darla, es cómo yo les pongo en la mesa también la pregunta, ¿cierto?, sobre, con un hecho mucho más puntual. Cuando hay un proceso de desregulación, ustedes reactivamente se reorganiza todo, ¿cierto? Mueven personas, hay que llamar a alguien, esa secretaria incluso que estaba haciendo otra cosa tiene que dejar de hacerlo para llamar a la mamá, tiene que venir la profesional del PIE, ese profesor no terminó de hacer la clase, los niños no terminaron de aprender lo que había planificado, y si lo piensan reactivamente, ocupan tiempos que nadie sabe ni dónde se sacan, ni dónde están, y redistribuyen todos esos recursos, pero lo hacen de forma reactiva. Entonces la propuesta que sí yo les puedo ir invitando es que lo hagan de manera preventiva, porque eso va a ocurrir igual. Es decir, si yo en la mañana pienso que voy a tener un día regular, no lo van a tener porque probablemente va a pasar alguna situación. Pero si yo incorporo de manera preventiva eso, me ahorro después tener que hacerlo de manera reactiva, que lo voy a hacer igual. Entonces, como la atención está en los tiempos que no tengo, pero esos tiempos igual aparecen cuando ocurre un suceso de mayor complejidad, demos vuelta a esa situación y trabajemos de manera preventivas para que cada vez sean menos estas improvisaciones que a veces hay que tener porque te encuentras con la situación y la tienes que abordar. Entonces quiero que ojalá ustedes reflexionen sobre aquello, porque esos tiempos que hoy día todos decimos, no los tengo, de dónde los saco, me lo llevo a mi casa, cuando ocurre una situación de alta complejidad, se los puedo asegurar y ustedes también probablemente van a coincidir conmigo que los tiempos aparecen desde donde no están. Están igual, ¿cierto? Entonces ahí quedó el informe que estaba haciendo, ahí quedó la clase que estaba haciendo, porque tuve que estar media hora, una hora, 40 minutos en una situación para la cual yo no había previsto ese día estar. Entonces, ¿no será mejor, digo yo? Pensemos que vamos a tener estos episodios, pensemos que estamos en proceso, estamos aprendiendo, estamos conociendo formas de reaccionar distintas, nos estamos adaptando, hagámoslo entonces de esa manera también. Súper, ¿no? Muy clarito, Mirla. Es un gran desafío, pero también está muy buena esa otra mirada que tú le das a esto. ¿Qué opinas tú de lo que pasa? Pregunta aquí María Cecilia, relacionado con las universidades. Dice textualmente, en la universidad o instituciones superiores no se visibilizan los reales cambios a través de adecuaciones curriculadas, la bajada de información al profesorado universitario. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo soy académica universitaria hace muchos, muchos años y he trabajado tanto en formando profesores como profesionales de la salud, posgrado, así que les puedo contar hartas cosas de la universidad. Y también a los estamentos hay que darle la responsabilidad que les corresponde y hasta dónde ésta llega, porque pedir hoy día a una universidad que tenga la transformación profunda que todos nos anhelamos es bien complejo, porque la universidad va 5 años a destiempo. Es decir, hoy día esta ley, por ejemplo, está promulgada en marzo del año anterior, por lo tanto, la bajada que va a tener en una malla curricular es a discreción de las personas que tenemos la formación, que tenemos el interés, también un poquito en el fondo, aparte de la innovación, pero por ejemplo, tratar de que esa ley tenga una bajada inmediata no va a pasar. De hecho, van nuestros estudiantes que están hoy día formándose en pregrado, van a egresar cuando esta ley ya tenga 4 años de instalación. De hecho, todas las leyes, la normativa, ¿cierto? Todo va a destiempo. Entonces, eso es súper importante de entender y pedir lo que corresponde. ¿Qué necesito yo de un profesional de la educación en la universidad? Esta misma formación equitativa, crítica, democrática, súper potente sobre lo que realmente importa para que ese profesional el día que egresa tenga la capacidad de decir, esto lo promulgaron ayer,
listo, vamos, entonces lo tomo, lo ejecuto, lo implemento, no espero que alguien me lo diga, porque voy con una postura activa de cambio, de agente de cambio. Esa es la realidad, ¿cierto? Pensar que la universidad va a entregar este conocimiento es prolongar lo que pasa en la escuela en particular. La universidad no va a generar competencias, y esas competencias tienen que tener que ver con la diversidad, eh, no con una población específica, porque también uno podría pensar, bueno, ¿dónde están los especialistas que salen de pregrado de esta área? No lo van a encontrar. No hay una sola carrera que tenga un especialista en. No, no corresponde tampoco. Tenemos que tener especialistas en ciclos vitales, ¿cierto? Es mucho más importante un especialista en educación parvularia que pueda ver toda la amplitud y diversidad de hoy día presente. Si nos vamos a los diagnósticos, ¿cierto? Los educadores diferenciales cada vez son más generalistas y van a poder ir atendiendo esas áreas. Ahora, las universidades hoy día tienen respuestas mucho más favorables de las que ustedes probablemente se imaginan. De hecho, desde el ingreso, hoy día, ¿cierto? Yo soy parte del equipo del DEMRE, donde validamos los ajustes para quienes rinden la prueba de admisión, y esa ya viene con ajustes razonables. Entonces uno esperaría que esos ajustes se repliquen en la universidad, y cada vez también va habiendo un avance importante, porque la población, si nos remitimos, por ejemplo, a la condición de autismo, ha estado presente en la universidad con profesores, con estudiantes, con trabajadores, con hijos de los trabajadores, es decir, ha estado presente y está presente hoy en día, entonces mucho más transversal. Sí, yo creo que los nudos, las tensiones están en poder hacer una postura que sea mucho más consciente, una educación más consciente, donde uno no vaya hacia adelante como tomo aquí, tomo allá, voy, aplico, y esto es lo que me piden que vaya haciendo, sino que nos vamos deteniendo al aspecto de reflexión para hacer un trabajo pedagógico mucho mejor, que tenga sentido, que todo valga la pena y que de verdad tenga un impacto. O sea, en educación hay algunas frases, por supuesto, en el fondo Mandela, ¿cierto?, que habla que la educación finalmente es la herramienta más poderosa que tenemos de cambiar el mundo, y de verdad que es así. Tenemos un switch, podemos prender o apagar a un estudiante, le podemos absolutamente transformar la vida. Entonces, esa representación social que hoy día tienen ustedes en su aula depende también de los equipos, de la familia y la comunidad entera, para poder hacer cambios sustantivos en estos procesos. Entonces, yo creo que lo principal es no perder la oportunidad que tenemos todos los días, porque lo demás se aprende. Yo le digo a mis estudiantes también en la universidad, hay cosas que usted la puede revisar, las busca, hoy día está hasta el chat GTP, la va a encontrar, pero lo que yo no podría perdonar jamás es una educadora en una práctica que no se pueda relacionar con sus estudiantes de manera respetuosa, porque eso no se compra, eso no se trae de ningún lugar que más que una formación interna. Entonces, trabajemos para eso. Y ese respeto no es para ese estudiante, es con sus compañeras, con su profesor, es instalar una perspectiva más humana, mucho más humanizadora, y yo creo que por ahí a veces nos perdemos, y devolvámonos hacia lo que es realmente importante. Mirle, muy de la mano con lo que tú dijiste, María Cecilia nos dejó acá en el chat que a veces da la sensación, yo comparto con esa sensación que a lo mejor dice María Cecilia, que no basta la información, reuniones, capacitaciones o formaciones que pueden tener los docentes, es de vital importancia la implementación en las instituciones con una supervisión permanente. Entonces, habla de tener un supervisor capacitado antes. ¿Qué opinas de la supervisión y la implementación? Y creo que está muy ligado como con tu última respuesta, esto de que Sí. necesitamos realmente que nos supervisen para poder ejecutar los cambios. Yo creo que no, yo no sé si puedo interpretar que no tiene que ver con esa supervisión, tiene que ver con que como es una ley necesita fiscalización, porque si no, de verdad que la gente no la cumple. Es como un poco, ese es el punto, yo creo, pero pienso que en educación nosotros no necesitamos eso, necesitamos acompañamiento. Esa es la lógica de una mirada que es mucho más amorosa, respetuosa. Tenemos que pensar que quienes hoy día están en el sistema educativo como docentes, también todos venimos de formaciones que son muy anteriores. Yo me eduqué en la universidad hace más de 20 y algo años, o sea, lo que ha cambiado es trascendente, absolutamente distinto. Entonces, nadie se puede permitir en el fondo quedarse con lo que aprendió en esa época. Por lo tanto, creo que más allá de una fiscalización o una supervisión de alguien que te diga qué hacer, más allá de esa experticia en un área en particular, creo que es el acompañamiento. Y ese acompañamiento se puede dar de muchas formas.
y también con los recursos que hoy día se cuentan en las instituciones. Tenemos que generar un trabajo colaborativo porque esto no es un campo clínico, esta es una escuela, es un centro educativo, por lo tanto el giro es educación. Por supuesto que nos tenemos que nutrir, pero aquí va el llamado, que son parte de los sentidos que tiene esta ley, que es intersectorial. Entonces también hacemos el llamado, más que un experto en autismo, porque yo le digo a la compañera ahí, o sea, claro, y tengo muchas amigas, personas de muy larga trayectoria, pero neurólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, psiquiatras, ¿van a ir ellos a hacer esto? No lo sé. También hay muchas profesoras que se han dedicado al área, pero no darían abasto para ir a estar haciendo esa pseudo un poco supervisión. Lo que necesitamos acá es un trabajo articulado, mucho más mancomunado con el sector salud, porque no hay que saberlo, insisto, no hay que saberlo todo, hay que saber aquello que me sirve para mi proceso pedagógico. ¿Qué tengo que saber de una persona en condición de autismo? Sus desafíos con la comunicación, ¿para qué? Para poder entender y simplemente hacer una bajada, que si estoy en educación parvular y voy a narrar un cuento, no lo puedo narrar únicamente con mi voz, ni mostrando una lámina, tal vez agrego un objeto concreto. Y eso significa que estoy respetando una diferencia individual. Si es un niño más grande, puedo ir incorporando pictogramas o apoyos comunicativos, facilitadores de la comunicación, como parte de, no es un trabajo extraordinario, es parte de, porque puede haber un niño que además provenga de otro país, que tenga autismo, pero que provenga de otro país. Y en el fondo el desafío no va a tener que ver con su condición de autismo, va a tener que ver con que viene de otro lugar y que no entiende nuestro idioma. Entonces los desafíos también son distintos. Por eso que hoy día la mirada no es de tener un montón de especialistas en diagnósticos y en situaciones, sino que compartir esta información que desde el campo de la salud, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, distintos profesionales, vayan a ir contando a los establecimientos educativos de qué se trata, qué puedo esperar, qué podría pasar. Pero les puedo decir que hay algo que es, en el fondo, que sobrepasa todas estas situaciones, es el conocimiento del estudiante. Les aseguro que ustedes en el aula son muchísimo más expertos que cualquier otra persona que está viéndolo un poco segmentado por su área. No digo, por supuesto, que no lo sea, son gente muy especialista, pero ustedes como profesores que los tienen todos los días, esa convivencia diaria supera cualquier conocimiento que usted quiera de manera formal o informal, eso lo supera. El estar todos los días, ustedes saben la forma que hablan, los discursos que dicen, cómo se mueven, qué cosas les gustan, qué no, y eso es muchísimo más importante. Por supuesto que a lo mejor habrán quienes necesitan además saber explicar por qué hace esto, por qué no, por qué le gusta más tal cosa, pero si ustedes se dan el espacio de conocer, van a saber y se van a poder fortalecer porque les aseguro que lo saben, lo tienen ahí como otro estudiante más, porque a eso nos dedicamos también. Totalmente de acuerdo contigo, Mirla. Vamos a leer la última pregunta, se nos ha pasado volando la hora. La última pregunta, que es de Sandra, que pregunta sobre, dice, perdón, la verdad, si hay mucha desregulación, en particular en niñas TEA, tercero básico, cada vez viven mayores desregulaciones con episodios de agresión que no se daban antes, con afectación obviamente en todo el grupo curso. ¿Es pertinente a tu juicio el ajuste para cortar la jornada en estos casos? Ya, les voy a decir algo que es políticamente incorrecto y por supuesto que ustedes lo pueden tomar. Yo como especialista en el área les digo que acortar una jornada va en contra absolutamente, además de un montón de situaciones que tienen que ver con los derechos, pero desde lo técnico va en contra de lo que ustedes quieren que ocurra, porque justamente les va a pasar lo contrario. Esas niñas que están como ahí particularmente señalando, lo que les ocurre es que tienen mayor dificultad para poder adaptarse. Si yo soy removido del lugar donde me tengo que adaptar, tengo menos oportunidad de aprender a hacerlo. Entonces, efectivamente, el sacarlos de esa jornada más corta, lo que va a generar es el efecto contrario. Más tiempo les va a tardar en adaptarse. Por eso digo que es como muy políticamente incorrecto. Pero cabe la salvedad que ustedes tienen que hacer en esta mirada de la normativa 586 un protocolo. En ese protocolo ustedes pueden especificar, porque aquí el resguardo del bienestar de ellas, del grupo completo,
es el bien superior. Entonces, lo importante ahí es generar el protocolo del colegio, hacer un plan individual para alguna de ellas que sobre todo tuviese autolesión o lesión a otro, en ese caso sí o sí, es como una especie de PASI con un apartado en donde podamos hablar sobre su comportamiento en particular. Esa es una línea de trabajo. Y también observar cada caso individual, porque hay algunas personas que se agotan, se fatigan y por sus características pudieran requerir también menos tiempo de restablecerse en el espacio educativo. Entonces, la jornada completa no es que no la requieran ni la puedan tolerar, es que se cansan y no cubre sus necesidades. Pero yo debiera mirarlo desde atrás, no como una estrategia como les voy a cortar la jornada, porque eso lo que hace, ¿cierto? Claro, me permite focalizar, yo sé que van a estar un par de horas y me dedico un poquito más, pero no es la idea es mirarlo más amplio y yo digo, mira, estas chicas tienen fonoaudiólogo el martes, el jueves, tienen que ir a terapia, tienen que ir, ya, en todo este dibujo de una jornada de una infancia de tal edad, de tercero básico, 8 años, yo podría ubicar entonces la parte educativa en 2 bloques, 3 bloques o de tal forma, pero que sea como un complemento a todo lo demás que hacen y de manera progresiva ir avanzando, pero no hacerlo a priori como nos está ocurriendo hoy día y más bien como solamente porque tienes esta condición y creo que lo mejor para ti es que vengas menos, porque también hay temas que tienen que ver con lo más psicosocial, esa familia, hay padres que me dicen, o sea, ¿para qué lo llevo si tengo que estar como 15 minutos, 40 minutos, esperarlo, ir, volver, si pasa algo? Entonces, estas decisiones yo no las recomiendo porque les doy ese sustento. Y por otro lado, hay que observar qué está pasando en esa aula en particular, que hay tanto proceso de desregulación, porque esto en ningún caso tiene que ver con el sujeto en sí por su condición, tiene que ver con una relación con el ambiente y con el tipo de actividades que se genere. Entonces, tal vez no se está respondiendo apropiadamente, ¿cierto? O distintas situaciones hay que mirar, hay que hacer mucho análisis, pero lo que vayan a hacer, que salga de una respuesta a conciencia, con los pros, los contras, porque con esto yo creo que también para ir cerrando, cualquier cosa que ustedes hagan, tienen la posibilidad que eso se quede estable. Entonces, ¿yo qué discurso le doy a esa niña? Que si tú lloras, muerde a un compañero, tú te vas. Esa niña se quiere ir, lo va a hacer porque está entendiendo que así es como se puede ir a su casa más temprano. Entonces, también yo hablo mucho de este trabajo más vincular y una vinculación además progresiva, por ejemplo, puede ser, es mucho más quirúrgico, digo yo, un poco haciendo la analogía con el campo de la medicina, ¿cierto? Esto es muy delicado. Yo puedo tomar, como dicen ustedes, varias niñas más, se ve como bien, tenemos, así como que fueran varias, entonces se le hace un plan a cada una, si es que es la situación, y ustedes van observando y dicen, semana 1, va a venir en estos horarios, va a ser este el objetivo, se retira, pero después progresivo. Y el día que no puede ir porque la verdad es que va a estar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora y no es prudente, el día que no esté, en el curso se hace un trabajo vincular. ¿Por qué no vino tal estudiante? Porque no se sentía bien, porque necesita más tiempo de estar en su casa. Y a esa niña se le mandan las tareas y se vincula con la familia. Lo que no hay que hacer es como, ya, son las 10 de la mañana, se fue, seguimos la clase como que si eso no estuviera. Eso es lo que hay que cuidar cuando yo les hablo de la mirada colectiva. Y ahora sí que cierro con la recomendación. Si es un curso que tiene tanta complejidad, también tienen que, en esa mirada colaborativa, los compañeros también, los pares son los primeros que intervienen. Si veo a mi compañera que se va a parar una vez, que se está parando de nuevo, que hizo un gesto, que se contrajo su musculatura, que la veo que no se siente bien, yo como compañera al lado soy la primera que tengo que intervenir, aunque tenga 8 años, porque a eso me refiero cuando hablamos de la sociedad que queremos. No puede ser que siempre el adulto esté, es como yo también oye, te sientes bien, te traigo agüita, te acompaño, salgamos, lo que tengan que hacer, pero en una mirada colectiva. Eso todo cuanto puedo informar. Y vayan a vernos el día 25 de julio. Tenemos una jornada todo el día donde vamos a hablar de todos estos temas. No, Mirla, millón de gracias, te pasaste. Gracias por tu tiempo, por estar acá en este webinar. Los dejamos acompañadísimos. Aquí tengo la imagen. Mirla abre nuestro seminario, así que nada,
dejarlo súper, súper, súper invitado a que podamos seguir profundizando con ella el día 25 de julio. Ahí se unió Braulio para complementar. Dale nomás, Braulio. Sí, o sea, quedé muy clarito con varios temas. Yo siempre ¿cómo se llama? Siempre cuando empiezo los webinars les comento, y los clientes que son más antiguos me conocen. Yo no soy un profesional de la educación, pero aprendo siempre, soy como una esponjita y me gusta aprender. Creo que me voy bastante claro con muchos temas, sobre todo con una mirada mucho más integral. Y eso es un poco el objetivo de nuestro seminario. Nosotros cuando lo pensamos ya y lo diseñamos, era precisamente que queríamos traer expertos que nos pudieran dar una mirada transversal, porque muchas veces, como la ley es bastante amplia, ¿ya? Finalmente el niño o el estudiante termina ¿cómo se llama? Su formación inicial, pasa hasta cuarto medio, quizás invisibilizado a veces, llega incluso a la educación superior y después incluso a trabajar. Muchas veces se van presentando desafíos en las distintas etapas, no solamente para él, sino que para las familias, para los que lo rodean. Entonces, cuando diseñamos este seminario fue precisamente eso, que abriera Mirla, ¿ya? Que como ustedes ya la escucharon, es una experta maravillosa, ha trabajado, se nota su amplia experiencia, así que este 25 de julio la pueden conocer. Ella va a estar hablando de este marco normativo porque evidentemente va a ser la base, ¿cierto?, de lo que nos rige como sociedad. Después va a haber un café, donde ahí también pueden interactuar con todos nuestros expositores. Y a las 11:30 va a estar Marcela, que es una doctora, donde ella nos va a estar hablando desde la caracterización y la importancia del diagnóstico temprano. Es decir, vamos a hacer la transición de este marco normativo hacia ya empezar a hablar cómo identificar tempranamente el autismo para poder abordarlo de manera adecuada. Después vamos a almorzar y posteriormente volvemos con un tema súper complejo en la edad de los niños. Es decir, vamos en este viaje del seminario, transicionando hacia la adolescencia, donde Carola nos va a hablar sobre educación sexual integral, un tema que a veces que es muy complejo de hablar en nuestra sociedad, no solamente con estudiantes en el espectro, sino que incluso en familias neurotípicas, que muchas veces son temas que se obvian y se dejan de lado. Por lo tanto, también para este tipo de estudiantes es súper importante tener un acercamiento mucho más directo y mucho más, yo lo he llamado como ser súper concreto con lo que se habla, porque no queda el espacio para segunda interpretación en ese sentido. Y después tenemos otro coffee break y finalmente ya estamos con Alejandra, que nos va a estar hablando de la inserción laboral y transición a la vida adulta, donde evidentemente es un desafío adicional, pues no solamente llegar a la universidad, que ciertamente ahora las universidades incluyen monitores o programas de acompañamiento para estudiantes para que se puedan insertar bien en la vida universitaria, pero todavía creo que estamos al debe como sociedad de hacerlo también en ¿cómo se llama?, en la empresa. O sea, hay muy poca gente todavía trabajando que tiene la condición, o no solamente la condición, sino que también otro tipo de condiciones. De ahí también el rol de un gestor de inclusión es fundamental, por lo tanto también nos va a ir dando varias directrices de dónde quizás poder escoger una buena empresa, donde hay quizás redes de colaboración en las cuales las personas que tienen la condición se puedan integrar a trabajar. Entonces es un viaje bastante interesante el que vamos a hacer. Como lo dijo Mirla, como lo dijo Bárbara, vamos a estar todo un día ahí, entonces, y con 4 expositores que van a tener un punto de vista distinto, entonces va a estar muy, muy interesante. Así que invitadísimo el 25 de julio. Bárbara, no sé si vamos a comentar un poquito más del lugar. Sí, mira, bueno, para las personas que están en Santiago, nosotros vamos a realizar este seminario en el Hotel MR, que está súper bien ubicado. Se encuentra en la calle Pedro Valdivia, ¿ya? 164 Providencia, muy cerquita del metro, así que los invitamos a participar de manera presencial, ¿ya? Bueno, también preguntaban por ahí si había transmisión virtual, también la tenemos, va a ser transmitido a través de streaming. Pero rico volver a encontrarnos también, volver a vernos, conocer en persona a Mirla y a los otros expositores, hacer redes con otros colegas, con otros colegios. Nada, dejarlos más que invitados a las personas de Santiago a que se puedan inscribir. Vayan al tiro mañana a pedirle permiso a los directores para que los dejen participar con nosotros. Y nos queda la última parte, Braulio, la sorpresa, porque teníamos un descuento para las personas que están hoy día conectadas con nosotros. Así es, vamos con ello.
Bueno, para los que están participando, ya usualmente saben que nosotros valoramos el tiempo que nos destinan también para poder estar presentes en estos eventos y también para que ustedes mismos, que muchas veces sabemos que invertir en la formación, en la capacitación de uno mismo, duele el bolsillo. Ya tenemos un 30% de descuento que es válido con cupos limitados y es hasta el jueves. ¿Cómo lo pueden hacer válido? ¿Ya? A través de nuestra página web, nosotros les vamos a dejar un cupón, ¿ya? Si la Bárbara ahí me apoya con el cupón, dejándolo en el chat. Y este cupón les va a permitir hacer el descuento instantáneamente, ya sea para la modalidad presencial como para la modalidad online, ¿ya? Este seminario va a ser transmitido en directo, ¿ya? Por lo tanto, también aquellos que sean de otros países, que vi a alguien que está ahí pues, de España y otra persona que es de Ecuador, también pueden participar. No se preocupen por la diferencia horaria porque las grabaciones, el evento en totalidad va a quedar grabado y esas grabaciones van a tener acceso tanto las personas que van en formato presencial como las personas que van en formato stream, ¿ya? Y evidentemente los que van presencial van a recibir más beneficios, como por ejemplo van a tener un kit de bienvenida para que puedan tomar nota, una bolsita, van a tener acceso a los coffee break en la mañana y en la tarde, ya para que puedan tomarse un café rico, conversar con los expositores, van a poder interactuar directamente con ellos, ya. Y de ahí en adelante son beneficios transversales tanto para la modalidad streaming como para la modalidad presencial, que es van a poder descargar las presentaciones que van a presentar los expositores. Adicionalmente van a tener acceso a la plataforma virtual donde hay más material, por ejemplo, bibliografía a la cual ellos se refieran o algunos, ¿cómo se llama?, ejemplos que ellos utilicen o talleres que dejen ahí para los participantes. Van a poder realizar harto networking porque van a venir gente de distintos países, o sea, de distintas regiones. Ojalá que vinieran también de distintos países, encantado de recibirlos. Pero van a poder ahí también generar bastante networking porque, por ejemplo, Alejandra, que trabaja en Best Buddies, es una fundación que evidentemente va cogiendo distintas empresas para poder generar la red de inserción laboral. Por lo tanto, también se pueden generar hartos proyectos, sobre todo con las escuelas técnicas, que de repente también ahí pueden generar algún tipo de convenio. Entonces, es importante que ahí vayan saliendo ideas que les pueden ayudar tanto a su escuela, a ustedes como profesionales, entre otros. Van a tener un certificado de participación, ya, por lo tanto también lo van a tener para disponer de él en su currículum, mencionar que fueron al evento, y van a acceder también a la red de certificados que nosotros tenemos a través de Unity Psychometrics, donde hay muchos descuentos para instrumentos, hay algunos que también son de acceso, ¿cómo se llama?, adelantado, ya, información de nuevos productos y eventos que hagamos, no solamente gratuitos en formato webinar, sino que a veces también realizamos eventos como lanzamientos de productos en formato presencial. Y finalmente el acceso a las grabaciones, ya sea si fue presencial o fue online, van a estar las grabaciones ahí en la plataforma virtual para que usted los pueda disponer y puedan revisarla en el momento que quieran. Van a estar disponibles aproximadamente 3 meses, así que van a poder verlas repetidamente, si es que quieren rescatar alguna estrategia que hayan mencionado los expositores. Así que los invitamos a inscribirse, los motivamos, ya va a ser una jornada entretenida. Si hay gente que participó en el congreso del año pasado, que estuvo muy bueno, o en el 2019, va a ser la misma calidad, 4 expositores de muy alto renombre a nivel nacional, varios temas bastante interesantes. Los invitamos a que vayan, ya los que han participado sabrán que nuestros seminarios son de alto estándar, son de un gran valor y la gente sale muy contenta de aquellos. Y los que vayan a estar en streaming también, o sea, la calidad también está asegurada con una fibra de que mantengan la transmisión estable, grabaciones Full HD, entonces van a tener también que hacer algo, o sea, va a ser también de la más alta calidad. Así que los invitamos. El descuento va hasta el jueves, ¿ya? Si alguien quiere presentarse, si alguien quiere pedir los recursos en la escuela, quiere cotizar, perfectamente lo puede hacer con nuestras ejecutivas. Mencionan que participaron en el webinar. Mañana también les van a estar enviando información de aquello, las van a estar contactando por correo, por WhatsApp, y les van a preguntar si les interesa y si es así, si quieren cotizar con el descuento, coméntenle a las ejecutivas que las llamen para que les respeten el descuento y así ustedes los puedan presentar a sus sostenedores y no tengan problemas. Esto lo pueden financiar con recursos PIE, lo pueden financiar con recursos CEP, ya tenemos también la Fundación EOS que sigue vigente, por lo tanto también podemos ahí emitir facturas para que los establecimientos puedan, ¿cómo se llama?, acceder a esos recursos de financiamiento. Así que eso, no sé si quieren dejar unas palabras finales, Mirla, Bárbara.
Gracias, Mirla, nuevamente, y yo siempre le doy las gracias a toda la gente por darse el tiempo, por conectarse, por escuchar, por querer saber más, por valorar su profesión, por querer hacer las cosas mejor en el aula y como sociedad también. Y gracias a Mirla, que toda la admiración del mundo por cómo expresa este Sí, tema, me encanta. sí, yo también un saludo muy, muy grande, cariño ahí también, mis estudiantes y gente, y harta gente ahí que conozco que la he estado ahí mirando y a todas las personas que dedican este espacio, ¿cierto? Como les decía, no me puedo arrogar representatividad de nadie, pero me gusta mucho poder contarle a la familia que existen estas instancias, que existen instituciones que están realmente comprometidas por poner estos temas sobre la mesa, así que un agradecimiento enorme a la gente que estuvo aquí con nosotros y ojalá nos sigamos encontrando en algunos otros espacios. También me van a poder ahí ver en vivo y también contactar también para poder hacer como esta networking que señala Braulio, que efectivamente también yo pertenezco a muchas redes internacionales también, que sin duda nos van a traer beneficios para poder contactar. Me dedico un poco a eso, a hacer vínculos entre las personas. Tal vez no todo lo puedo resolver directo, pero también poder ayudar. Mucha gente incluso necesita organizarse con algunos espacios para atención. A veces la gente cuando recibe el diagnóstico tampoco sabe bien dónde llegar, así que también en ese sentido pueden contar en ese momento conmigo para poder asesorar también a las personas en su búsqueda de tratamientos y otras áreas también. Así que les dejo un abrazo y nos vemos el 25. Que estén muy bien. Me despido entonces. Muchas gracias, Mirla. Nos vemos el 25. Ahí, Esperamos. si tienen dudas, contáctenos ya. Si alguien quiere que lo contactemos, nos puede dejar ahora mismo en el chat para que yo le pase esa información mañana al equipo de telemarketing y las puedan contactar a través de teléfono, WhatsApp, correo, para que las puedan ayudar también, ¿ya? Y encantado nuevamente de participar con ustedes, ¿ya? Así que ojalá verlo el 25. Me despido de Mirla, un gusto conocerte. Sé que va a ser un seminario fantástico. Y también de Bárbara. Gracias por la hora, gracias por el tiempo. Así que nos vemos, yo creo. Gracias. Que estén súper bien. Nos vemos el Nos 25. vemos el 25. Nos vemos. Buena tarde Vale, para saludos, todos. Un abrazo que y ánimo en descansen, la vuelta a clases. cuídense. Chau, chau.